Este tema. Nos acompaña don Pablo Abarca, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, también presidente de la Cámara de Turismo de Turrialba, ¿verdad? Correcto. Bueno, en esa zona también se ha desempeñado don Pablo Heriberto. Cuéntenos puntualmente cuáles han sido las afectaciones en ambas zonas, tanto en la zona de Turrialba como en la otra zona Caribe. Buenos días. Buenos días, no, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente hay una afectación importante en, digamos, la ciudad de Turrialba. Hablando de temas turísticos, obviamente en el Parque Monumento Guayabo hay una afectación que todavía no se ha terminado de cuantificar, pero que de entrada en algunos sentidos se ha dicho que son irreparables en algunos de los sitios, digamos, arqueológicos, como tumbas que estaban abiertas y que tenían ciertas condiciones que ya fueron lavadas y por lo tanto están evaluando ese daño, por decirlo así, arquitectónico. Y bueno, los ríos cuando, por ejemplo el Pacuare, cuando tiene grandes caudales, suspenden sus viajes por un tema de seguridad y obviamente en estos 2 días ha tenido que suspenderse. El resto de sitios turísticos están abiertos, tienen la posibilidad de visitarse, restaurantes, una serie de otras actividades como cabalgatas, pero claramente el destino con Turrialba, Sarapiquí y obviamente el Caribe tienen la limitación de llegada y además las largas horas que se dura en transitar por la Ruta 10, dado que el tránsito de la Ruta 32 pasa por Turrialba. Bueno, y precisamente hoy por hoy está de nuevo el cambio en el estado del tiempo, está nuevamente cerrada o temporalmente cerrada ha estado la Ruta 32, Turrialba otra vez con problemas de inundaciones. ¿Qué implica esto a nivel, digamos, de turoperadores? ¿Se cancelan inmediatamente las excursiones que haya, las visitas que haya? Hoy, al día de hoy, digamos, ¿cuál es su valoración, Pablo Abarca, presidente de Canatur? Digamos, ¿qué sucede el día de hoy que estamos con este temporal de nuevo? No, realmente hoy es muy probable que la mayoría, casi que esto se revisa ahora a mediados de la mañana, pero es muy probable que hoy haya suspensión, o sea, haya suspendido toda la actividad turística de todas las zonas. De Sarapiquí, de Turrialba y de Limón. Por obviamente la ruta de acceso que no tiene la constancia suficiente, pero además por temas de seguridad. Como decía, si los caudales son muy amplios, muy grandes, es muy peligroso hacer, pero además hay algo que es, digamos, un tema técnico, y es que cada vez que se declare alerta roja, algunos seguros no cubren al turista. Y entonces el empresario, por seguridad de todos, entonces suspende el show para no correr el riesgo y no implicar pues, no arriesgar a sus funcionarios ni a su cliente. Eso implica que entonces todas las excursiones para hoy están suspendidas. Es muy probable que sí. Y a extranjeros visitantes, quiero decir, igual turismo nacional, que hoy está en vacaciones y que tal vez se pudo haber trasladado a alguna de estas zonas, queda ahí. Mire, a este fin de semana Sarapiquí se había calculado una pérdida por cancelaciones y por digamos, daños de infraestructura en alrededor de 180 millones. Al domingo, digamos, al sábado. Y obviamente estos 2 días ha habido una gran cantidad de agua que ha caído y que obviamente ha afectado aún más. En Turrialba ha sido imposible llegar a un número todavía. Cuantificarlo. Un estimado, Pablo. Hay por datos sueltos, pero no quisiera adelantar en términos de que son sitios que hoy todavía tienen o están recibiendo agua todavía y por lo tanto va a ser... Los daños siguen. ¿Y en el caso de Limón? Y Limón es todavía más grave porque el tema es que hay comunidades que ni siquiera se pueden accesar y el problema es Caribe Sur en términos de poder llegar con la Ruta 32 cerrada por el tiempo que se duraría atravesando Turrialba para llegar hasta allá. Tortuguero tiene una ventaja que bueno, tiene un aeropuerto un poco más constante y habría que ver si las condiciones climáticas lo afectan, pero bueno, igual
el cierre de la Ruta 32 le afecta muchísimo. Ese tema del clima es un caso fortuito, pero normalmente hay cierta reincidencia en estos cambios. ¿Qué tanto puede prepararse el empresario? ¿Qué tan factible es y a qué nivel sí se preparan, Pablo? Mire, siempre hay protocolos de seguridad primero para poder medir en las mañanas el río. Por ejemplo, en el Pacuare, que entran por 3X, incluso por una de las propiedades de nuestra familia, hay mediciones para saber que el nivel del río es seguro y se avisa si el show se cancela o se mantiene. Y aparte de ello, bueno, nosotros vivimos en una zona lluviosa y obviamente tenemos esa posibilidad siempre. De hecho, en el contrato o en la venta siempre se establece que hay una posibilidad de lluvia. de y también lluvia. el tema económico, por eso lo vamos a ver ya mismo, porque vamos a al país, pero en particular se anuncia que se va a mantener por las 24 o 36 próximas horas. se mantiene la Jonathan, alerta amarilla se está también. valorando la posibilidad de alerta roja, pero se mantiene la alerta amarilla en Sarapiquí, en Limón y Turrialba. E igualmente se mantienen albergues importantes en Sarapiquí, es donde más albergues hay. Igual 2 albergues en Matina con 100 personas y 2 albergues en Turrialba también. Así que, y bueno, hay vigilancia en las zonas fronterizas con Nicaragua, igual hay una alerta, hay vigilancia también, porque se realizan los Juegos Nacionales en San Carlos. Y eso podría estar siendo no quieren afectado también. que se interrumpan, pero bueno, vamos a ver, fue un periodo corto de tiempo, decía muy bien el representante del Instituto Meteorológico, apenas de mejoría de tiempo, y otra vez las familias que estuvieron en albergues tuvieron que regresar. Es una situación bastante lamentable, una situación de impacto social y que para parece estas que el clima zonas, no va a frenar. para estas poblaciones, exactamente, que siempre los sectores más humildes son los más vulnerables. Y aquí estamos con el presidente de Canatur, con Pablo Abarca, hablándonos precisamente del impacto que va a tener a nivel de turismo y cuánto va a tener, porque estamos en el periodo de vacaciones, Pablo, y de medio periodo en Costa Rica, e igualmente en Estados Unidos ya inician el proceso de vacaciones, igual en Europa. Entonces, ¿cuánto más podría afectar el turismo nacional, extranjero? ¿Qué tipo de turismo hay precisamente en estas zonas, Turrialba, Sarapiquí, Limón? Sí es importante dejar claro que hay, y obviamente no es obviando la situación que viven muchos costarricenses, correcto, pero hay zonas turísticas que no tienen tanta afectación por los fenómenos, ¿verdad? Sí, fácilmente un río cuando vuelve a un caudal más o menos regular podría ya utilizarse de manera segura, a menos que haya alerta roja, ¿verdad? Entonces, sí, el impacto no es tan severo en términos de algunas actividades turísticas y algunos sitios que no tienen afectaciones importantes. Digamos que, pero con este anuncio de que podría alargarse 36 horas más el temporal, realmente ya con la saturación que hay de agua, lo que dificulta es los accesos a los diferentes sitios, a pesar de que se tengan condiciones. Pablo, que había la posibilidad de que en la ruta 10 también hubiese algunos deslizamientos. Eso también pone en una situación cada vez más seria. ¿Por dónde se entraría entonces? Correcto. Entonces eso paraliza no solo esta industria, sino que paraliza el país radicalmente. Y bueno, como le digo, no necesariamente es que el sitio no se pueda accesar al mismo, ¿verdad? A una reserva biológica, etcétera, como la Marta en Jiménez, sino que de ahí no se puede llegar. Entonces hay suspensión del tour desde San José. ¿Qué tipo de turismo es? Es el mismo que dura en promedio 11 días en Costa Rica, que nos visita durante 11 días y que dentro de esos 11 días visita el Caribe o Sarapiquí o Turrialba, y entonces el empresario lo que hace es tomar la decisión de enviarlo a otra zona del país para que tenga... Guanacaste, por ejemplo. Bueno, Monteverde, ahí. En Liberia amaneció lloviendo, ¿verdad? Hoy en Liberia amaneció una leve garúa. Gracias a Dios. Sí, por lo menos muy poca, pero sí hay reportes de que ya ¿Y Liberia... Santa Cruz? Santa Cruz no, nada de agua todavía, absolutamente nada. Estamos mal. Bueno, entonces más o menos se puede tener algún cálculo, lo ha hecho la Cámara de Turismo, de cuánto está hasta el momento impactando a nivel turístico en colones, podríamos ponerlo. No, el único dato que tengo de corte es en Sarapiquí, en Limón, como ni siquiera hay zonas que se pueden llegar ahorita, hay que cuantificarlo mejor. Y además es muy difícil poder
hacer esa En sumatoria. visitación todavía no, porcentajes, claro. 20, 30%. No, claramente hay Visitación turística. suspensiones importantes. Durante 6 días ha habido suspensiones y cancelaciones inconstantes, pero ha habido, y eso implica un impacto importante dentro de la planificación empresarial. ¿De cuánto? Uno podría estimar que eso anda superior a los 200 millones, igual en todas las zonas, en esos solos, pero bueno, como le digo, son cifras muy en el aire que hay que afinar muy bien, y que a veces también los empresarios no nos gusta dar la cifra, precisamente porque le genera una inestabilidad al negocio. Por supuesto. Y realmente nosotros hemos estado y tenemos la posibilidad de apechugar algunos días. Eso está dentro incluso de la planificación. Obviamente ya sí, cuando se excede el nivel de cancelaciones en términos del tiempo, ya sí hay un hueco importante en el flujo de caja, pero lo que más puede causarle daño, y esto no es cuantificable de inmediato, es el efecto de una cancelación de un grupo o de algún paquete que se haya vendido con mucha anterioridad. Pablo, en el tema también agropecuario y ganadero, yo sé que vos tenés algún ligamen con ese sector, tu familia también, ¿qué tanto se ve afectado esto? Bueno, realmente hay zonas en Limón que están anegadas y que eso ha generado pérdida de animales. En Turrialba, el sector ganadero, digamos que no tiene tanta afectación porque hay descorrentía y entonces se puede ubicar el ganado en algunas zonas seguras. En nuestras fincas, por ejemplo, no ha habido ningún inconveniente y en muchos vecinos tampoco, pero sí en la parte de agricultura hay una afectación severa en el sentido de que está inundado completamente. Particularmente aparte de banano. Bueno, banano principalmente, obviamente ahí puede usted, en Siquirres hay una gran ventaja, que la piña cuesta mucho que se afecte, pero igual hay afectación en esas zonas, sobre todo por corrientes de los canales, y había plantaciones de frijoles, había plantaciones pequeñitas, sobre todo maizales, como decimos allá, que sí tienen afectación importante. Muy bien, para actualizar, la Policía de Tránsito indica que se cierra nuevamente la ruta 32, claro. Conavi estaría indicando a ver cuándo abrirían, y la ruta 10 de Turrialba en este momento tiene paso regulado en el lado de Quebrada Honda de Juan Viñas, porque también hay